Gracias por tu misericordia, Señor, en nuestras vidas. Gracias porque has sido fiel. Gracias porque nos amaste, Señor, primero. Gracias porque tú eres grande y poderoso. Gracias, Señor, porque eres el Dios todopoderoso. Tú nos rescataste. Tú nos compraste con precio de sangre. Gracias, sangre derramada en aquella cruz. Gracias, Señor, por tu fidelidad y tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Y gracias a Dios. Amén. Hermanos, hoy pueden tomar asiento. Hoy se terminó nuestra convención nacional acá en Rivera y gracias a Dios fue una bendición. Amén. Todas las palabras allí ministradas, todos los pastores que hablaron allí, tuvimos oportunidad con los hermanos de servir a Dios en diversas áreas. Por eso que algunos hermanos que no están aquí porque están bien cansados, ¿no?, del tema de la convención, pero aquí estamos firmes para seguir adorando, buscando y alabando al Señor. Amén. El tema de la convención fue predica la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Es un tema desafiador para nosotros. Es un tema desafiador porque este es el papel de la iglesia. No es predicar la palabra de Dios, o sea, hablar de Jesús a las personas. No es cuando se nos antoje bien o cuando estamos bien o cuando juzgamos por nuestras propias formas de pensar que este es el momento. No, es a tiempo y afuera de tiempo. O sea, en todo tiempo, como dice la fundadora de la iglesia del Evangelio Cuadrangular, Aimee Semple McPherson. Ella dijo, alcanza al perdido a cualquier costo. Amén. Un día alguien nos alcanzó usados por Dios y hoy estamos aquí en la presencia de Dios. Amén. Yo quiero invitarte a meditar en una palabra y luego orarnos juntos, clamando a Dios por sanidades, clamando a Dios por milagros, porque nuestro Dios es un Dios sanador, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios poderoso. Vamos a orar por algunos hermanos que también están pasando momentos difíciles en su salud. Pero yo quiero invitarte a abrir tu Biblia en Lucas capítulo 10, versículo 30. Lucas capítulo 10, perdón que esta rinitis me está fea. Lucas capítulo 10, versículo 30. Es una pequeña ecualizada acá, da un poquito de grave. Lucas 10, 30. ¿Cuántos encontraron? Gloria a Dios. Nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es poderoso. Amén. Dice así la palabra de Dios. Versículo 30 de Lucas capítulo 10. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Di conmigo, fue movido, gracias, a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Gracias, Señor, te damos una vez más por tu palabra, por la bendición de poder estar aquí, Señor, reunidos para buscarte, para adorarte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, esta palabra, esta parábola del buen samaritano, nos habla de una parábola del amor de Dios.
nos habla de la parábola, de una enseñanza de Jesús. ¿Quién es el prójimo? Porque aquí Jesús estaba contando esta parábola a un intérprete de la ley que le había preguntado a Jesús quién era su prójimo. Y eso podemos observar en los versículos anteriores. Dice en 25, aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y el versículo 29 dice que, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y aquí Jesús comienza a contar esta parábola. Una parábola que trajo un gran contraste de personas que supuestamente deberían mostrar amor, mostrar misericordia hacia aquel hombre lastimado, el hombre de la historia que estaba lastimado. Y aquí vemos que este intérprete de la ley quería limitar, o sea, el amor al prójimo, ¿verdad? El amor al prójimo, o sea, este intérprete de la ley, lo que él quería hacer era hacer con que la bendición hacia el prójimo fuera lo que a él le convenía. Muchos de nosotros muchas veces hacemos cosas que para nosotros nos conviene y no de acuerdo con la palabra de Dios. Está bien hacer el bien, porque la palabra de Dios nos enseña que hacer el bien alegramos al Señor, agradamos al Señor. Y también, hermanos, pero no basta solo hacer el bien, basta servirle al Señor. Porque si miramos el relato de David, cuando estaba allí trayendo, otro día hablábamos, ¿no?, con Paula, creo que cuando David estaba trayendo el arca de la alianza hacia Jerusalén, él por 2 intentos, el primer intento fracasó porque él quiso traer el arca conforme a los paganos llevaron el arca arriba de un carro de buey, pero lo correcto era traer el arca en los hombros de los sacerdotes, como lo decía la palabra de Dios. Como que Dios estuviera diciendo: el arca, que es símbolo de mi presencia, tiene que ser para honor, un lugar de honra, no en un carro de bueyes. Y esto nos enseña que David tenía la mejor de las intenciones. Él quería llevar el arca a Jerusalén, pero fracasó porque al pasar allí el carro de buey sobre un pozo, allí se desequilibró el arca y un hombre llamado Usa fue a sostener el arca y Dios allí lo fulminó, porque nadie podía tocar el arca sino los sacerdotes que estaban allí para hacer eso. Perdón. Y aquí Jesús está diciendo que no basta solo las buenas intenciones, no basta limitar nuestras buenas intenciones como nos conviene, o quizá como nosotros somos fallos, a veces queremos juzgar a las personas, ¿verdad? A veces queremos hacer lo malo hacia las personas porque queremos hacer nuestra justicia. Y a veces actuamos de la carne, actuando como desobedeciendo al Señor, pero satisfaciendo que nuestro ego, ¿no? Yo hice lo merecido para aquella persona, pero delante de Dios, ¿cómo estás? Entonces, no adelante, hermanos, creer. Cuidado, iglesia del Señor, y los que están en casa también. Cuidado con estos evangelios raros que predican principios y valores que se amoldan al ser humano y no a la palabra de Dios. La palabra de eso fue muy dicho allí en la convención. Eso debemos predicar la palabra de Dios tal cual es. Si nos viene al encuentro, es difícil oír, pero es Dios hablando. Hermanos, la palabra, el evangelio del Señor, a veces es bueno, a veces exhorta, a veces sacude,
pero es la palabra de Dios que nos lleva al verdadero camino, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Por eso el cristiano no se puede medir a un cristiano por las palabras de ese cristiano. Yo soy una persona que no soy de mucho hablar, yo soy un poco tímido. Pero cuando salimos con el hermano Delso, que le encanta hablar, nos sobra tema, porque el hermano Delso le gusta hablar. Y no es porque la persona le gusta hablar bastante que el cristiano va a ser moldado por eso, o sea, va a ser conocido como buen cristiano porque habla mucho. No, por ahí ve a un cristiano que habla poco y quizás lo llama de antipático porque habla poco, pero el cristiano se mide por los frutos. Dice la palabra que por sus frutos conoceréis. Y por eso, hermanos, ¿cómo tratamos a los heridos en el camino difícil? En el camino difícil de la vida, así es como es medido al cristiano. Y es lo que quiere decir esta parábola. Muestra un contraste entre la religiosidad, bueno, quiero dejar claro que la religión es buena. La religión significa reunir, o sea, unir al pueblo con Dios. Pero la religiosidad enfermiza, aquella religiosidad que pone primero la doctrina y después Dios, eso no proviene de Dios. Era lo que Jesús estaba combatiendo aquí. Y lo que Jesús estaba enseñando, que no adelanta ser religiosos, pero no hacer la obra de Dios, pero no hacer los frutos, no dar frutos del amor de Dios. No adelanta ser religiosos y cuando vamos a tratar con los heridos a la orilla del camino, no tratamos como conviene, como tiene que ser. Por eso, hermanos, número uno, el hombre herido representa a la humanidad, a aquella humanidad que tiene una condición que, dice allí en el versículo 20 del capítulo 30, respondieron Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. O sea, este hombre aquí, él estaba geográficamente, topográficamente bajando, porque Jerusalén quedaba en una parte alta y Jericó quedaba ya en las llanuras del Mar Muerto, y el Mar Muerto era 400 metros abajo del nivel del mar. Y aquí vemos que este hombre descendía, salía de Jerusalén, que era símbolo de la adoración. Allí estaba el templo, allí era donde la gente peregrinaba. Y Jesús estaba diciendo aquí, hermanos, que este hombre estaba en su viaje, pero podemos entender que es símbolo de este hombre aquí. Era aquella persona que se aleja de Dios, es aquella persona que está lejos del templo, es aquella persona que está lejos de la presencia de Dios, es aquella persona que está en un camino opuesto al lugar de adoración, opuesto, descendiendo espiritualmente hablando al infierno, al lugar de muerte, hacia el Mar Muerto, hacia el lugar donde no hay vida. Y aquí podemos observar que allí cayó en manos de ladrones. Y esto representa el pecado. Esto representa el pecado que hace la distancia entre el ser humano y Dios. Representa a Satanás. Ladrón vino en Juan 10:10 sino para robar, matar y destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y que tengan en abundancia. Por eso, hermanos, Satanás aquí que roba la paz, roba la pureza espiritual, roba la esperanza, y es lo que él quiere robar en tu vida y en mi vida. Por eso esta persona aquí, este hombre, representa al mundo, a personas que están lejos de Dios, o quizás cristianos que se alejaron de Jesús, despacito, pero ya estaban allí en manos del pecado, medio muertos, dice aquí. Él quedó allí medio muerto, le dieron una golpiza y él quedó allí sin esperanza. Este hombre quedó allí, muestra el ser humano vivo físicamente, pero espiritualmente muerto. Y en Efesios 2:1 dice, antes ustedes estaban muertos, o sea, espiritualmente, a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Y este hombre, hermanos, representa lo que fuimos, heridos. Representa lo que fuimos, sin esperanza, sin estar allí al azar. Representa al ser humano lejos de Dios, que no puede salvarse a sí mismo, que no puede hacer nada, moribundo, que no puede hacer nada por sí mismo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, a veces no reconocemos eso y
juzgamos a las personas, con lo cual vemos en la calle que están lejos de Dios y decimos, no, esta persona merece estar así porque fue mala, pero es un alma que está lejos de Dios, pero es un medio muerto que está distante de Jesús. Pero cabe a nosotros como iglesia, ¿será que seremos como el sacerdote? ¿Será que seremos como el levita? ¿O será que seremos como el samaritano? El buen samaritano, dice aquí. Y hermanos, los religiosos aquí fueron indiferentes. ¿Por qué? Dice aquí en el versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y después, asimismo, un levita de la tribu de Leví, de los que cuidaban la adoración y también el cuidado allí en el templo. Llegando cerca de aquel lugar, viéndole que sucedió, pasó de largo. Y dice la palabra de Dios con estos versículos que el levita y el sacerdote representan que el formalismo, la religiosidad, aquella religiosidad que solo aparenta, que solo tiene títulos, que solo tiene aquellas buenas palabras para representar lo humano, para hablar cosas que no llegan a Dios y que tampoco muchas veces llega al corazón humano. Es una esclavitud. Y Dios lo que quiere enseñarnos, hermanos, aquí es que aquellos hombres eran personas que conocían la ley, pero no vivían en el amor de Dios. ¿Cuántos conocen la ley del Señor? Amén. Pero debemos vivir en el amor del Señor. Aquí había una cierta incoherencia espiritual. Porque vamos a hacer una comparación. Si una persona está en la calle, por ejemplo, una calle muy movimentada, y estás con su amigo que es un doctor, por ejemplo, y de repente alguien se desmaya en la calle, ese doctor, yo no quiero involucrarme, me voy de aquí. ¿Cómo queda la conciencia de esta persona que entiende los primeros auxilios allí para ayudar a alguien que él sabe cómo ayudar? ¿Cómo queda moralmente hablando a una persona que rechaza? ¿Cómo queda también a persona que una vez hizo una declaración, ¿verdad? Una confesión diciendo que va a ayudar a las personas que necesitan? Y por eso, hermanos, no debemos ser cristianos incoherentes con la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a que podamos amar al prójimo. Recordemos, Jesús estaba aquí hablando de eso. Jesús estaba explicando a este hombre quién era el prójimo. A veces pensamos que el prójimo era aquel que se viste bonitito, es aquel que canta bonito, es aquel pastor que habla palabras lindas, aquel profeta que profetiza y revela cosas poderosas. Y dentro de nuestro estatus allí, tiramos el prójimo como el allá arriba. No, nuestro prójimo son todos los seres humanos que están delante de nosotros con o sin Jesús. Hermanos, nuestro prójimo debemos amarlos como a sí mismo. Jesús dijo eso, la palabra de Dios, la ley del Señor nos dice eso. Hermanos, aquí entendemos que la verdadera espiritualidad no está en solamente conocer la ley, conocer lo que dice la palabra, sino que practicándola. Amén. Dice la Biblia en Santiago que la fe sin obras es muerta. O sea, no adelanta yo ser aquel cristiano que habla en lenguas, que canta, que ora, que hace en el medio del culto, si yo allá afuera soy peor que dentro de la iglesia. Si yo allá afuera estoy pareciendo al sacerdote, que veo al necesitado pero paso de largo. Veo al prójimo necesitado, al que está medio muerto en medio del camino, en la orilla del camino, y está necesitando de vida de Jesús, pero pasamos de largo. Eso, hermanos, nos enseña sobre el samaritano compasivo, que es la imagen de Cristo y también del creyente verdadero. ¿Por qué? Porque aquí el samaritano simboliza el amor de Dios en acción. Pero quizás para la mentalidad de aquel intérprete de la ley, con lo cual él quizás entendía que el prójimo era aquella persona allá arriba, de estatus político, social, allá arriba. Jesús, al contarle póngase en el lugar de este hombre. Jesús, al contar una historia, ¿dónde está
diciendo que los que deberían ayudar no estaban ayudando. Y quien ayudó fue un extranjero. Y para ellos, los samaritanos eran personas un poco detestables. O sea, eran personas que ellos no se daban muy bien. Porque fue lo que quedó de la tribu del norte, o sea, de Israel. Ellos aquí, en los tiempos de Jesús, la mayormente era la tribu de Judá, la tribu del sur, o sea, las tribus del sur. Pero la tribu del norte se dispersó con Asiria, el imperio asirio, y muchos de ellos se mezclaron ahí con los samaritanos. Entonces ellos eran medio hermanos, pero no se daban muy bien. O sea, al Jesús contar una historia que chocaba de frente con los valores sociales de aquel hombre, imagínate la reacción de este hombre. Y a veces la palabra de Dios nos choca de frente con nuestros valores sociales, con lo cual nosotros entendemos que este tiene que ser el mejor. Pero Jesús no mide ni raza, Jesús no es xenofóbico, no tiene preconcepto contra otras personas de otras nacionalidades. Jesús no hace excepción de personas, Él está con brazos abiertos para abrazar a todos, porque el amor de Dios es para todos. Y aquí vemos el samaritano, dice, versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido de misericordia. El levita y el sacerdote pasaron de lejos, pero el samaritano, el improbable, el que éticamente, ¿no? Socialmente, para la mentalidad israelita de aquel tiempo, no debería ni tocar, pero fue movido a misericordia. Hermanos, el que tiene el amor de Jesús tiene un corazón sensible al necesitado. Que Jesús te dé a ti y a mí este corazón sensible al que necesita escuchar una palabra de fe, palabra de Dios, palabra de aliento, una oración. Amén. Y aquí entendemos que los samaritanos, por ser despreciados por los judíos, pero él no se detuvo en esa historia de Jesús. Él tuvo una compasión profunda. No fue solo un sentimiento, fue una acción que aquel hombre tuvo. Y entendemos también, él dice aquí la palabra, acercándose, vendó sus heridas, echándoles ¿qué? Aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y aquí entendemos que el vino y el aceite son símbolos del Espíritu Santo, son símbolos de la sanidad divina de Dios. Y la cabalgadura es diciendo que aquel hombre sacrificó su comodidad para ayudar al prójimo. Era el auto que él tenía en aquel tiempo, era el vehículo, el transporte de aquel hombre. Sacrificó, él fue caminando, pero el hombre fue allí arriba. Si fueran los días de hoy, estaba allí acostadito en las camillas y yo igual voy caminando, no importa, pero yo tengo que ayudarlo, él no puede caminar, pero yo lo pongo arriba, yo deshago de mi buen estatus allí y voy a llevar a este hombre. Hermanos, y eso es poderoso, porque cuando entendemos eso, hermanos, entendemos lo que Jesús hizo por nosotros. Entendemos que este hombre pagó allí al mesonero, lo llevó allí, curó sus heridas y pagó 2 días para que aquel hombre medio muerto estuviera allí recuperándose. Y cuando llegara, si quedara más días, él iba a pagar. Hermanos, te das cuenta que en esta parábola de Jesús, aquel hombre no podía hacer nada por sus propias fuerzas. Aquel hombre estaba allí moribundo, pero Jesús vino a nuestras vidas. Éramos este hombre. Jesús vino a nosotros. Jesús nos sanó las heridas, nos levantó. Jesús salió de la comodidad de la gloria eterna, se vino y se hizo hombre en esta tierra y murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y mientras en este relato bíblico fue 2 denarios, pero Jesús fue la sangre de Él que fue derramada por nuestra sanidad, por nuestra salvación, por nosotros. Basta solamente creer en su evangelio. Entonces, el buen samaritano es Jesús por excelencia. Él nos encontró en pecado, Él nos sanó por su espíritu, Él nos llevó a la posada, o sea, a la iglesia, al medio del cuerpo de Dios, al lugar de sanidad, al lugar de restauración, para tener un proceso de bendición
Y Él prometió que dijo, si Él queda un poquito más ahí, cuando yo vuelva yo voy a pagar. Jesucristo prometió volver por su iglesia para buscarnos, a la iglesia santa que Él mismo compró en la cruz en el Calvario. ¿No es grande el amor de Dios? Y eso nos invita y nos desafía a amar al prójimo. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es? Pregúntate, ¿quién es mi prójimo? ¿Será que estoy amando? Y ahí Jesús, para terminar, dice, y dijo, el que usó de misericordia con él. O sea, Jesús preguntó, ¿quién de estos tres, el sacerdote, levita y el samaritano, fue el prójimo que cayó? O sea, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El samaritano. Si el samaritano, Jesús estaba diciendo que si el moribundo fuera el intérprete de la ley, ¿quién había sido el prójimo de los tres? Para el intérprete de la ley, el prójimo tendría que ser el levita, tendría que ser el sacerdote. Pero para el hombre que Jesús estaba direccionando esta parábola, que es para nosotros, el prójimo, fue a quien él menos imaginaba. Y a veces, hermanos, Dios usa personas que menos imaginamos para orar por nosotros, para hablarnos una palabra de fe. A veces usamos de nuestra razón para juzgar por lo que vemos en el exterior, pero Jesús usa a quien Él quiere. Amén. Y Jesús dice así, ve y haz tú lo mismo. Amén. No tenga preconcepto al amor de Dios. Jesús define aquí a este hombre el concepto de quién es el prójimo. Jesús aquí, hermanos, no se trata de quién merece el amor. Jesús está diciendo, no se trata de quién merece mi amor, sino de a quién yo puedo amar. ¿A quién puedes amar, hermanos? El amor del cristiano no es un amor de discriminación. Entonces, vamos a orar en este momento y vamos a invitar al Espíritu Santo a que llene nuestros corazones y a que podamos mirar alrededor y a que podamos, hermanos, ver los heridos espirituales esperando nuestra llegada. Amén. Póngate de pie, vamos a orar juntos en el nombre de Jesús. Dios Todopoderoso, ayúdanos a mirar a nuestro alrededor y ver quién es el prójimo, quién es el que necesita, Señor, de tu amor, quién es el que necesita, Señor, de la misericordia de Dios reflejada a través de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ver a nuestro prójimo y a amar a aquel necesitado. Muchas veces vemos las maldiciones que esta persona echa con sus palabras, con sus actitudes, pero no vemos el muerto espiritual que es esta persona, que está rumbo al infierno sin Cristo, que está yendo al lado opuesto de la adoración, al lado opuesto de Jesús. Señor, ayúdanos a despojar, Señor Jesús, de nuestras comodidades, Padre eterno, para ayudar al prójimo. El samaritano, Señor, se dio su caballo. El samaritano, Señor, usó las medicinas que él tenía allí en mano. El samaritano no solo hizo eso, sino que pagó el mesón. Señor, aquel hombre no podía hacer nada por sí mismo. También aquel hombre, Señor, lastimado representa a nosotros, que un día, Señor, tú nos levantaste de la orilla del camino. Tú nos sanaste las heridas del alma, las heridas espirituales, nos perdonaste de todo pecado. Y por eso, Señor, somos agradecidos. Y por eso, Señor, nos llevaste en la cruz, Señor Jesús, nos diste vida, nos llevaste en tus brazos hacia el lugar de sanidad.
el lugar de reposo, el lugar de descanso. En la cruz tú conquistaste todo esto. Por eso, Señor, enséñanos a que como iglesia podamos amar al prójimo no como nos conviene, sino como tu palabra nos enseña. Ayúdanos, Señor. Ayuda nuestro carácter. A veces explotamos. A veces hablamos cosas movidas por las emociones, inalteradas, Señor, que no queremos cambiar para nada. Ayúdanos, Espíritu Santo, a transformar, Señor Jesús. Transforma nuestras vidas. Necesitamos de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Coloca, Señor, en cada corazón aquí amor. Amor por tu obra. Amor por el prójimo. Amor por aquella persona, Señor, que está necesitado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad y tu misericordia. Amén y amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos a orar en este momento por los que están necesitados, hermanos, de una oración. Vamos a orar aquí adelante.